Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar trabajando los modelos de probabilidad y nos vamos a enfocar específicamente a la distribución de probabilidad binomial. Las temáticas se las dejo aquí como en cada sesión. En este caso, como les había comentado, vamos a trabajar con la distribución binomial, empezando por definir cuándo un experimento es binomial, cuál es la variable aleatoria que se va a estar estudiando, cuáles son los parámetros que vamos a tener para una distribución binomial y algunas aplicaciones. Como les había comentado hace un rato, vamos a estar trabajando con la distribución de probabilidad binomial, la cual es una distribución especial. Y esta distribución pues va a consistir precisamente en observar una secuencia de intentos, que vamos a llamarles experimentos o de repeticiones, que son idénticos y van a ser independientes entre sí. Es decir, vamos a estar repitiendo aquí una serie de experimentos y vamos a estar haciendo observaciones en cada uno de ellos. Cada uno de estos intentos va a tener uno de dos resultados, a uno de los cuales les vamos a poder llamar éxito y al otro fracaso. Por ejemplo, en cada artículo de una línea de producción podemos definir dos posibilidades. El artículo es defectuoso o el artículo no es defectuoso. Entonces tenemos solamente esas dos posibilidades. Cuando nosotros jugamos al tiro al blanco, nosotros podemos tener también dos posibilidades. Acertar, o sea, tirarle bien al centro de la diana o no atinarle. Entonces, aquí también tenemos dos posibilidades. También, si nosotros le preguntamos a cada una de N personas entrevistadas antes de una elección si están a favor o no de alguno de los candidatos, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, pues también se va a tener aquí dos posibilidades, o se está a favor de AMLO o no se está a favor de AMLO. Entonces, todos estos experimentos que consisten en hacer varias repeticiones de la misma observación, le vamos a llamar distribución binomial si es que cumple ciertas características específicas, las cuales pues vamos a estarlas mostrando aquí a continuación para que quede bien definido cuándo vamos a tener un experimento binomial. Vamos a hablar de que tenemos un experimento binomial cuando tenemos un número fijo, en este caso le doy el nombre de n, lo vamos a llamar un número n de pruebas idénticas, que entre ellas pues deben de ser igualitas estas pruebas. Esa sería nuestra primera característica. La segunda característica de un experimento binomial es que cada una de las pruebas puede tener uno de dos resultados. Es decir, a uno le vamos a llamar éxito y al otro fracaso. Cualquiera de los dos. Por ejemplo, en el caso de los productos de la línea de producción, podríamos decir que el éxito es, tenemos un producto defectuoso y el fracaso sería un producto no defectuoso. Puede ser así o los puedo definir al revés, ahí no importa. Ahorita vamos a abundar un poquito más en este sentido. Nuestra tercera característica sería que la probabilidad de éxito de una sola prueba es el valor P, le vamos a llamar P, la probabilidad de que una prueba sea exitosa. De la misma manera, la probabilidad de que se tenga un fracaso en una sola prueba sería Q. En este caso, por ejemplo, si tenemos que el valor de la probabilidad de un éxito es 0.3, el valor de la probabilidad de un fracaso sería 0.7, es decir, 1 menos 0.3, que sería 0.7. Y el valor de la probabilidad de éxito debe de ser el mismo en cada una de las pruebas, no debe de variar, no debe de modificarse. Nuestra siguiente característica, la característica 4, es que las pruebas deben de ser independientes entre sí. El resultado de lo que ha ocurrido en la primera, segunda, tercera prueba es independiente de lo que vaya a ocurrir en la prueba 4, 5, 6, 7, etcétera. Y la última característica es que nuestra variable aleatoria que vamos a estar estudiando, nuestra variable de interés, es el valor, la variable y, que la vamos a definir como el número de éxitos que se van a observar en estas n pruebas. Obviamente el valor de y va a ir desde cero, porque pueden tener cero éxitos, un éxito, dos éxitos, hasta n, donde n es el número total de pruebas que se realizaron. Eso de acuerdo a lo que definimos en el punto uno. Observen que la variable aleatoria de interés, en este caso, va a ser el número de éxitos que vamos a observar en n pruebas. Determinar si un experimento particular es binomial requiere que nosotros examinemos este experimento y estemos buscando en cada una de las características si es que se cumple o no se cumple. Ahora, recordarán que yo les dije, podemos definir como éxito uno de los eventos y fracaso el otro. Aquí no necesariamente éxito tiene que ser algo bueno. Éxito puede ser algo que en el sentido habitual podría ser algo malo, ¿no? Nada más nosotros le estamos dando el nombre de éxito a uno de los eventos y fracaso al otro. Por ejemplo, aquí podríamos hablar eh,
de algún ejemplo que si dijera, un grupo de 10 alumnas del CCH se están realizando una prueba de embarazo, ¿no? Sospechan que están embarazadas 10 alumnas, ¿no? Entonces podríamos definir como éxito, la palabra éxito, el evento éxito, como que la prueba le sale positiva. Entonces, no necesariamente la palabra éxito o la palabra positivo tiene que ser bueno para las alumnas, ¿no? Por ejemplo, si sale éxito, es decir, que la prueba salió positiva, significa que está embarazada y posiblemente eso repercuta en su desempeño escolar, no sé, en su egreso. Ahí podrían haber una serie de consecuencias que no necesariamente son buenas en el sentido habitual de la palabra. Entonces, éxito solamente es el nombre que se le da a uno de los eventos y fracaso sería a lo contrario de ese evento. ¿Sale? Entonces, no necesariamente tiene que ser algo bueno cuando nosotros hablamos de un éxito en distribuciones binomiales. Vamos a ver un ejemplo para determinar si es que cumple las características de un experimento binomial. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un sistema de detección de aviones que consta de cuatro unidades de radar idénticas que operan de manera independiente entre sí. Vamos a suponer que cada una de estas unidades de radar tiene una probabilidad de 0.95 de detectar un avión cuando está incursionando en la zona de detección. Ahora, cuando un avión entra en escena, la variable aleatoria de interés va a ser Y, el número de unidades de radar que no detectan al avión. La pregunta que se hace ¿es este un experimento binomial? Entonces vamos a verificar que se cumpla cada una de las condiciones o de las características que habíamos definido hace rato. La primera característica significaba o nos decía que nosotros teníamos que tener un número fijo de n pruebas idénticas. En este caso son cuatro pruebas idénticas. ¿Por qué? Porque dice que tenemos un sistema de detección de aviones que consta de cuatro unidades de radar idénticas. Entonces, cada una de esas unidades de radar, pues va a ser una de las pruebas. Entonces tenemos n igual a 4. Cada prueba resulta en uno de dos resultados, éxito o fracaso, en donde el éxito lo vamos a definir de acuerdo a cómo viene aquí definida nuestra distribución de probabilidad. La variable aleatoria lo que nos está diciendo es que es Y, no detectan al avión. Entonces, Y es no detectan al avión, por lo tanto vamos a definir el éxito como no detectar al avión. Y fracaso es si se detecta el avión. Entonces tenemos esas dos posibilidades. La siguiente nos dice que la probabilidad de éxito debe de ser el valor P. Le vamos a asignar un valor P. En este caso, como la probabilidad de que el avión sí se detecte es de 0.95, por eso la probabilidad de éxito es 0.05, dado que éxito es no se detecta el avión. Entonces, si el éxito es que no se detecta el avión, es 0.5 y por lo tanto el fracaso sería si se detecta el avión, que sería 0.95. Eso, observe lo que yo lo estoy definiendo a partir de cómo está el enunciado del problema. Si el enunciado del problema hubiera dicho que la variable aleatoria de interés Y es el número de unidades de radar que sí detectan al avión, entonces el valor P y el valor Q estarían al revés. P valdría 0.95 y Q 0.05. Entonces, los valores de P, Q y obviamente la definición de éxito y fracaso, pues van a estar dadas en términos de lo que nos diga cada enunciado. La cuarta característica que debemos de verificar es que las pruebas sean independientes y por aquí debemos de buscarlo, nos dice que operan de manera independiente entre sí. Entonces, se cumple la característica 4 y la característica 5 dice la variable de interés es Y, el número de unidades de radar que no detectan al avión. Entonces, ya está, o sea, se cumplen todas las características, ¿no? El número de éxitos, en este caso, de los que no detectan el avión, recuerden que es el éxito, entonces, la variable de interés es Y, el número de éxitos o de unidades de radar que no detectaron al avión. Entonces, sí podemos hablar de que este problema es un problema de distribución binomial. Vamos a tener algunos problemas en los cuales, al seleccionar una muestra, se va a tener una distribución aproximadamente normal y otros ejemplos en los que no. Esto va a estar condicionado por el tamaño de la muestra. Si la muestra es pequeña con respecto a la población, quizás sí podríamos aproximar por la distribución binomial. Pero si la muestra es grande con respecto a la población, probablemente no sea la mejor idea de todas aproximar por la distribución binomial. Entonces vamos a ver un par de ejemplos con los cuales nosotros vamos a poder ver en dónde sí es válido o dónde es razonable aproximar por la distribución binomial y dónde no.
El primer ejemplo que tenemos es que en las elecciones presidenciales del 2018, el 53% de los electores votaron por Andrés Manuel López Obrador. Si seleccionamos a tres electores al azar y les preguntamos por quién votaron, podemos pensar en la distribución de Y, el número de ellos que votaron por AMLO. En este caso, la distribución de probabilidad de Y es aproximadamente binomial. Aquí sí podemos hablar de que sea un caso binomial en el sentido de que como se votó, las personas que votaron en el 2018 son 58 o 60 millones de personas las que votaron. Si de esas 60 millones de personas yo le pregunto a una, es decir, extraigo una persona de ese total para preguntarle por quién votó, en esencia no estoy modificando los porcentajes de los que votaron por AMLO y de los que votaron por algún otro candidato. Entonces, sí puedo aproximar aquí por la binomial porque la probabilidad de éxito se mantiene de manera constante. Recuerden que la probabilidad P debe de ser constante en cada una de las pruebas. Entonces, en el ejemplo 2 vamos a ver que nos dice que hay una caja que tiene 100 fusibles, 20 de los cuales están fundidos y vamos a seleccionar 15 fusibles. De entre todos de los 100 que tenemos, vamos a elegir 15 fusibles. Y vamos a decir que X es el número de fusibles que están fundidos. Aquí lo que nosotros afirmamos es que aproximar la distribución de X con la binomial no es la mejor de las ideas. ¿Por qué razón? Si yo digo que si yo quiero decir que el éxito es un fusible está fundido, entonces cuando yo elijo mi primer fusible, tengo una probabilidad de 20 de 100, o sea, 20 entre 100, que es un quinto, de sacar un fusible fundido. Pero ya saqué mi primer fundido y lo dejo. Y no hay restitución, o sea, no voy a volver a meter el fusible a la caja con, 100 con los 99 fusibles que quedaron. Ya lo saco. Por lo tanto, al sacar mi segundo fusible, la probabilidad de que este fusible también esté fundido ya no va a ser 20 de 100, ahora va a ser 19 de 99. Y 20 de 100 no es lo mismo que 19 de 99. Como estas probabilidades no son iguales, son relativamente diferentes, no podemos aproximar por la distribución binomial. Esto en el sentido de que la población que tenemos de 100 fusibles es relativamente pequeña comparada con la muestra. En este caso la muestra es muy grande, es una muestra de 15 comparado con los 100 fusibles. Entonces, al modificar o extraer los fusibles, estamos modificando de manera sensible la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Por lo tanto, en este segundo ejemplo no convendría estar aproximando con la distribución binomial. En cambio, en el primero sí, porque como son tantos millones los votantes, si nosotros elegimos a uno, eso no va a modificar la probabilidad esencialmente de los que votaron por AMLO o los que votaron por otro candidato. No vamos a demostrar estas fórmulas que tenemos aquí, que les voy a poner a continuación en este video, pero se las voy a dejar cuáles son las fórmulas para encontrar la distribución de probabilidad de Y cuando Y es binomial. Entonces, si nosotros hablamos de una distribución binomial, debemos de hablar de tres elementos. En primer lugar, el valor de n, es decir, cuántas pruebas estamos realizando. También el valor de P, que sería la probabilidad del éxito. Y obviamente nos faltaría el valor Q, que sería la probabilidad de fracaso. Entonces, cuando nosotros tenemos la distribución de probabilidad con n pruebas y una probabilidad P de éxito, entonces vamos a decir que su distribución de probabilidad va a ser, en este caso es n combinado con y multiplicado por P elevado a la Y, multiplicado por Q elevado a la N menos Y. No les voy a mostrar aquí tan claramente cómo se demuestra esta fórmula. Al final del video les voy a dejar un enlace en donde les muestro más o menos una justificación de por qué esta formulita tiene sentido, ¿no? De por qué es cierta, ¿sale? En donde en esta formulita que les acabo de pasar, el valor de Y puede ser cero, es decir, cero éxitos, puede ser uno, un éxito, puede ser dos éxitos, tres éxitos, así hasta llegar a n éxitos. No puede ser mayor que n porque son n pruebas. Entonces, lo máximo que podemos tener son n éxitos. Y la probabilidad de éxito debe de estar entre cero y uno. Eso ya lo tenemos definido. Ahora, si queremos encontrar la media de la distribución de probabilidad de Y, sería la media mu o valor esperado de Y va a estar definido como n multiplicado por p, es decir, el número de intentos o de pruebas multiplicado por la probabilidad de éxito. Eso sería la media. Y la varianza va a ser, en este caso lo estoy simbolizando con el sigma cuadrado, igual a la varianza de Y,
va a ser igual a la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, multiplicado todo esto por el número de intentos que tenga. Entonces, van a ser n por p por q. Para que esto quede un poquito más claro, pues vamos a ver un ejemplo de aplicación de la distribución binomial. Vamos a suponer que tenemos un lote de 5.000 fusibles eléctricos, el cual contiene un 5% de sus piezas defectuosas. Entonces, el 5% de esas piezas que tiene ese lote son defectuosas. Si se prueba una muestra de 5 fusibles, encuentre la probabilidad de hallar al menos un fusible defectuoso. Bueno, en este caso, vamos a ver que es razonable suponer que Y, el número de defectuosos en estos 5 fusibles que se probaron, tiene una distribución binomial aproximadamente, porque el lote es muy grande, es decir, tenemos 5.000 fusibles. 5.000 fusibles pues, son muchos comparados con los 5 que vamos a extraer. ¿Sale? Entonces, como el lote es muy grande y la muestra es pequeña, extraer 5 fusibles de 5.000 no modifica en esencia la probabilidad. O sea, la modificación es tan pequeña que no se muestra de manera sensible a la hora de hacer los cálculos. Entonces, es razonable aproximar por la distribución binomial. En este caso, n va a ser igual a 5, que es el número de pruebas que estamos haciendo. Pues cada fusible lo vamos a estar probando y entonces son 5 fusibles, por lo tanto son 5 pruebas. Vamos a definir como éxito el evento de que el fusible sale defectuoso. Eso viene del enunciado del problema, porque nos están preguntando, encuentre la probabilidad de hallar al menos uno defectuoso. Entonces vamos a definir el éxito como el fusible es defectuoso. O sea, en cada una de esas 5 pruebas, el éxito se define. El primer fusible lo probamos. Si es defectuoso, ese es un éxito. Si no es defectuoso, eso va a ser un fracaso. De este modo, la probabilidad de éxito, es decir, de obtener un fusible defectuoso es 0.05. ¿Por qué? Porque el 5% de las piezas son defectuosas. Y la probabilidad de fracaso, es decir, la probabilidad de no encontrar un fusible defectuoso sería 0.95. El 95% de los fusibles no son defectuosos. De esta manera, la probabilidad de que Y sea igual a Y, de acuerdo a la fórmula que vimos en la diapositiva anterior, va a ser n combinado con Y, en este caso sería 5 combinado con Y, por la probabilidad de éxito, que sería 0.5 elevado a la Y, por la probabilidad de fracaso, 0.95 elevado a la n menos Y. Ahora, si nosotros queremos encontrar lo que nos está preguntando el problema, primero tendríamos que ver cuáles son los posibles valores que puede asumir la variable aleatoria Y. En este caso, la variable aleatoria puede asumir los valores 0, 1, 2, 3, 4 y 5, porque podemos tener 0 fusibles defectuosos, un fusible defectuoso, 2 fusibles defectuosos, 3, 4 o hasta 5 fusibles defectuosos. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la probabilidad de tener por lo menos un fusible defectuoso? Es decir, pues si tenemos un fusible defectuoso, eso lo contamos. Si tenemos dos fusibles defectuosos, también lo contamos. Si tenemos tres fusibles defectuosos, también se cuenta. 4 y 5 también se deben de contabilizar. Es decir, esto, calcular la probabilidad de que Y sea mayor que 1, mayor o igual que 1, incluye al 1, 2, 3, 4 o 5. Si nosotros empleamos la probabilidad del complemento, eso va a ser 1 menos la probabilidad del único que no contamos, que es Y igual a 0. Entonces eso va a ser 1 menos, y ahora usamos esta fórmula para calcular la probabilidad de que Y sea igual a 0. Entonces va a ser 5 combinado con Y, viendo que aquí el valor de Y es 0. Entonces 5 combinado con Y, 0.5 elevado a la Y, que sería 0, 0.95 elevado a la 5 menos 0, que sería 5, ¿no? En este caso. Entonces esto sería 1 menos 0.774 y al hacer la diferencia de estos dos valores es 0.226. Yo creo que con estos elementos más o menos queda claro van a quedar claros los ejercicios de esta semana. En caso de que no, pues les voy a dejar un link en la descripción del video, como en otras ocasiones ya lo he estado haciendo, en donde resuelvo quizá los mismos ejercicios, pero le meto muchísimos más detalles. ¿Por qué? Porque ahí son videos más extensos, ¿no? Entonces, si requieren más detalles, ahí se van al link que les dejo en la descripción para que los puedan estar revisando. ¿Sale? Entonces, nos vemos en la sesión de dudas. No se les olvide empezar a resolver su tarea y anotar ahí sus dudas en un cuadernito o en algún lugar para que cuando estemos resolviendo nuestros ejercicios, pues quede muchísimo más claro cada uno de ellos cómo se resuelve. ¿Vale? Hasta la próxima. Cuídense mucho.